Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a entrar a ver lo que son las palabras homófonas. Sí, usted ya debe haber ¿Y escuchado, ¿no qué es son las cierto? palabras homófonas? ¿Perdón? ¿Y qué son las palabras Eso homófonas? justamente vamos a ver ahorita, ¿sí? Las palabras homófonas son palabras, ¿sí? Que a pesar que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Muchas veces cometemos el error nosotros al momento de escribir, ¿no es cierto?, de las reglas ortográficas, en escribir las palabras mal, ¿sí? Entonces, hay en este caso las palabras homófonas, sí, nosotros vamos a ver algunos ejemplos donde vemos, ¿sí? La escritura de las palabras son exactamente, sí, el sonido de pronto sí cambia un poquito, sí, usted al momento de pronunciar, pero su significado tiene diferente, ¿sí? O al escribir, a veces, por ejemplo, una palabra se escribe con B y la otra se escribe con V, pero pronunciamos igual, ¿sí? Pero en cambio su significado, de acuerdo al significado de la palabra, es la forma que tenemos para escribir, de acuerdo al significado de la palabra. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros, usted debe haber escuchado, por ejemplo, la palabra votar, ¿sí? Vamos a la palabra votar. Hay dos formas, ¿sí? Votar con B y votar con V. ¿Sí? Entonces, ahí viene la confusión. Si yo le dicto, por ejemplo, la palabra votar, ¿no es cierto? Pero yo no le digo el significado. Usted no va a saber si va con B o va con V, ¿sí? ¿Quién sabe cuándo la palabra votar va con B? ¿Cuándo irá la palabra votar con B? ¿Cuándo usted escribe votar con B? A ver. Cuando se bota la basura. Correcto, por ahí lo decían. ¿Cuándo se bota la basura? ¿No es cierto? Si yo hablo de botar la basura, de botar un objeto, entonces ahí la palabra va con B. ¿Y cuándo será la palabra botar con V? Cuando va a votar por algo. ¿Ya? ¿No es cierto? Cuando hablamos de votar, cuando hablamos de sufragar, de ir a dar nuestro voto, ahí nosotros hablamos de la palabra que va con V. Entonces, a eso hace referencia las palabras homófonas, ¿sí? Que tienen esta forma, ¿sí? De acuerdo a su significado, ¿sí? De acuerdo a su significado, ¿sí? Se escriben estas distintas palabras. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ponga la fecha, por favor, en su cuaderno. Coloque, por favor, la fecha y vamos a ir acá trabajando, ¿sí? Entonces, mire acá, tenemos las palabras homófonas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hablamos de palabras homófonas, ¿sí? Provienen de dos formas, ¿sí? Homo de igual y fono de sonido, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros hacemos referencia, ¿sí? Entonces, describe el título, por favor, palabras homófonas. Escriba, por favor, vamos ahí con el título, por favor. La fecha, no se olvide siempre de poner la fecha, ¿no? Ya, ¿sí? Por favor, coloque ahí, por favor, ¿sí? Obviamente, aquí como anteriormente, aquí quiero que me escuche también de pasito una regla básica que usted debe saber, ¿sí? Anteriormente se decía, sí, en este caso no está tildada aquí la palabra, aquí lleva tilde porque está en mayúsculas. Anteriormente no había problema si no se tildaban las mayúsculas. En las últimas actualizaciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Toda palabra que esté escrito en mayúsculas deben ser tildadas, ¿sí? Todas las palabras deben llevar tilde, así sean mayúsculas, por favor, ¿sí? Anteriormente se decía que no había problema en las mayúsculas, las tildes, pero ya le digo, en la última actualización de
sí, de este diccionario, sí, tenemos de la actualización del 2016, en este caso se dice que todas las mayúsculas de igual manera se deben tildar, ¿no? Entonces, por favor, no se olvide de ponerme la tilde, ¿sí? Eso hay que tener mucho en cuenta, porque a veces yo he visto en los escritos que las palabras cuando están en mayúsculas no me las tildan, entonces usted debe saber que debe ser toda palabra mayúscula va igual manera tildada, ¿sí? Listo, entonces. Entonces ponemos palabras homófonas, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿sí? Que en este caso ponemos, ¿no? Proviene de homo, que significa igual, y fono, que sería el sonido, ¿sí? Entonces, llegamos acá que son palabras que a pesar que suenan igual, se escriben, ¿sí? Diferente o parecido. En este caso, sí, como yo les decía, ¿sí? En algunos casos cambian, ¿no? Por ejemplo, la B, la otra va con V, ¿sí? En algunos casos con G, la otra va con J, pero al pronunciarles se les pronuncia de igual manera. Pero escribimos de acuerdo al significado, porque tienen diferente significado. Lo que decíamos, ¿no? Votar, de votar la basura, de votar algunas cosas. En cambio, votar, de ir a sufragar, de dar el voto, en cambio ahí va con V, ¿sí? Entonces copiamos hasta aquí, ¿no? Tienen diferentes significados. Entonces, mire, aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a ir. Tengo aquí coser con S y coser con C. Copie, por favor. Vamos copiando y vamos a ir haciendo diferencia. ¿Cuál sería el significado en este caso, no? De coser con S y coser con C. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo ahí, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, coser con S. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el significado de coser con S? ¿A qué hará referencia coser con S? A ver. De la costura. Ya, aquí dice de la costura, dice, ¿no es cierto? Coser significa, ¿no es cierto? Correcto. Coser con S hacemos referencia a la costura, ¿no es cierto? Y coser con C, ¿a qué haremos referencia? Cocinar algo. A cocinar algo, ¿no es cierto? A que cocinamos algún producto. Entonces, mire, eso es lo que usted tiene que saber es el significado, ¿sí? Obviamente, ya más adelante, después de esto, vamos a ver también hay excepciones, ¿sí? Eso ya vamos a ir trabajando un poquito más adelante, ¿no? Entonces, tenemos coser, de coser las costuras en máquinas, y de coser, ¿no es cierto?, de cocinar algún producto, ¿sí? Tenemos casa. Casa con S, ¿a qué será referente? ¿A qué vivimos. donde usted vive, correcto, a una construcción, ¿no es cierto?, a una casa. Y casa con Z, Cazar. de cazar, de cazar animales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, casa con S y casa con Z, ¿no? Acá tenemos tubo con B y tubo con V. Tubo con B, ¿a qué hará referencia? A un tubo. Un tubo, ¿no? Exacto, a un tubo, ¿verdad? ¿Y tubo con V? Detener. Ah, correcto, viene del verbo tener, tuvo de tener algo, ¿no es cierto? Entonces, mire, a eso hace referencia esto de las palabras homófonas, ¿sí? A este tipo de palabras se las conoce así, ¿sí? Entonces, copie por favor con estos ejemplos, ¿sí? Y si es posible, vaya, qué sé yo, subrayando, ¿no? La diferencia, ¿sí? En este caso, aquí tenemos la S y en el otro caso escribimos con C, ¿sí? Acá de igual manera, con S, en el otro caso escribimos con Z, ¿sí? Acá con B y acá con V, ¿sí? Por favor, bueno, yo no les he escuchado, simplemente recordarles, ¿no? Esta es B y esta es
V, porque generalmente saben decir B grande y B chiquita. Eso no existe, por favor, ¿no? Usted debe acostumbrarse a decir B y V, porque yo les he escuchado, profe, ¿con qué se escribe? ¿Con B o con B chiquita? Entonces no existe la B y la B chiquita, por favor, ¿sí? Es la B y la V. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, por favor, ¿sí? Listo, entonces copie por favor hasta ahí para poder avanzar y ver algunos ejemplos más que tenemos, ¿no? De estas palabras. Y usted también vaya pensando por ahí qué otras palabras homófonas encontramos que tengan el sonido igual, se pronuncien igual, pero se escriben de diferente manera, ¿no? Cambia por ahí una letra. Listo. ¿Me confirman? ¿Terminaron de copiar hasta ahí, por favor? ¿Sí? Irá copiando, por favor. ¿Verdad que después de esto, por eso después no tienen evidencias? Porque no copiamos, no trabajamos en clases. ¿Verdad que estamos trabajando en estos momentos aquí en la clase? Listo, vamos a pasar. Vamos a ver acá otros ejemplos, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Mire, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? A ver, ayúdame, Nicolás, ¿qué nos dice? El primer ejemplo acá. Come, verbo comer. Ya, viene Digo, coma del verbo comer. Mire, aquí tenemos tres formas, mire. Aquí quiero que haga, mire, una cosa. En este caso, esta es una de las descripciones. Esto no va a copiar, por favor. Solamente quiero hacerle caer en cuenta, ¿sí? Esto no vaya a copiar. Mire, en el caso de la palabra coma, ¿sí? Esta es una excepción, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay tres significados diferentes, pero sin embargo la palabra coma, ¿no es cierto?, se escribe de la misma manera, ¿sí? Entonces, estas son también lo que yo le decía. Esta no va a copiar, por favor, ¿sí? Porque esta es una excepción, ¿sí? Entonces, mire, tenemos, ahora sí, Nicolás, lea. ¿Cuál nos dice el primer ejemplo? Coma, y verbo comer. la siguiente, Coma, signo de puntuación. ya, y Coma, coma. pérdida de la conciencia. Ya, entonces, mire, en este caso, estas son las excepciones que hay, ¿no? Se escriben en cambio de la misma manera, pero su significado va diferente. Entonces, esto ya vamos a ver más adelante las excepciones, ¿sí? Entonces, ahí solamente era para que un poco usted vea que sí hay excepciones también, ¿no? Vamos ahora sí a ver acá. Tenemos Isaac, ¿qué nos dice aquí? Hola, ¿Ya? Hola, hola, lea. hola Sam, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Entonces, este hola, ¿qué hace referencia? Saludo. A un Ya. saludo. Cuando nosotros hablamos de un hola, de un saludo, va con H, ¿sí? En este caso la palabra va escrita con H. Lea Alejandra, ¿qué nos dice hola sin H? ¿A qué hace referencia? Me gustan las olas grandes para surfear. Ya, entonces hace referencia a ola de qué? Ola de mar. A ola de mar, ¿no es cierto? Entonces, mire, hola de saludar con H y hola de las olas del mar, ¿sí? En este caso sin H, ¿sí? Entonces, copia por favor este ejemplo. Solamente copia la palabra hola con H y hola sin H, ¿no? Entonces, usted ya sabe, ¿no? Hola con H hace referencia a las olas del mar y en este caso, hola, digamos, hola de saludar con H y hola sin H a las olas del mar, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Florelia, ¿qué nos dice acá? Activa tu micrófono. Eso. Bello y bello con V. Ya. Bello con B hace referencia, ¿no? A algo bonito, a algo hermoso, ¿no es cierto? Dice que bello amanecer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo bonito, lindo, escribimos bello, ¿sí? Con B. Pero cuando escribimos con V, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos la palabra con V de bello, ¿sí? En cambio tiene, ¿no es cierto? Hace referencia a los vellos. Por ejemplo, dice, él tiene muchos vellos en el pecho. Hacemos referencia a los vellos en la piel, ¿no? Entonces, mire la diferencia, ¿sí? Diferente significado, ¿no es cierto?
¿sí? Y se pronuncia igual. Yo pronuncio bello, bello, pero bello con B cuando hacemos referencia a algo bonito y bello con V, ¿no es cierto? Cuando hacemos referencia a los bellos, ¿sí? Entonces copia de igual manera, solamente bello con B y bello con V, ¿sí? Listo, entonces hasta ahí vamos a ir copiando. Vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos nada más, ¿sí? Vamos a ir haciendo referencia a algunos ejemplos. ¿Qué otras palabras nosotros nos encontramos? ¿Sí? Esto ya no va a copiar, ¿sí? Esto solamente vamos a ir ahí un poquito, ¿sí? Revisando, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos algunos ejemplos de igual manera. Entonces vamos con Malena. ¿Qué nos dice la primera palabra? Abrazar. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿De qué significado dice? Quemar. Ya. Abrazar, ¿no es cierto? Esto hace referencia al fuego, ¿no es cierto? A la brasa, ¿sí? Y en cambio acá dice abrazar con Z, mira, acá tiene con S. En cambio, abrazar, ¿no es cierto? Con Z, dice que rodea los brazos, ¿no es cierto? La acción de abrazar, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener un poquito de cuidado al momento de escribir. ¿Qué nos dice Odalis la siguiente? Aprender. ¿Ya? ¿De qué nos dice? Coger o capturar. Ya. Aprender, ¿no? En este caso es, ¿no es cierto?, de coger, de capturar, de agarrar, ¿no? El aprender, ¿sí? Pero en cambio, va aquí con H, ¿no? Mire, aprender, ¿sí? Pero en este caso hace referencia no a coger, a capturar, a agarrar, ¿sí? Y aprender, en cambio, sin H, ¿sí? En cambio, esto es lo que hacemos, ¿no? Adquirir conocimientos. Entonces, ahí tenemos las dos formas de escribir la palabra aprender, ¿sí? Vamos, Junior, ¿qué nos dice la siguiente? Hasta. ¿Ya? ¿Qué significa? Palo. Ya. Hasta sin H, ¿no? Aquí hace referencia a la H, hace referencia al palo, ¿no es cierto? El que viene en las banderas. Y hasta con H de preposición, ¿no? Entonces, mire la diferencia al momento de escribir, ¿sí? Irá viendo, por favor, las diferencias para después debemos de trabajar un poco lo que es dictado para ver cómo usted trabaja con estas Dicen esas palabras. palabras también copiamos. No, estas solamente estamos revisando, ¿sí? No hace falta estas copiar. ¿Sí? Vamos solamente revisando. A ver, ayúdeme, Tatiana, la siguiente, ¿qué nos dice? Hasta. No, esa ya la trabajamos. La siguiente, Asia. Hacia. Preposición. ¿Ya? ¿Y la otra? Hacia. Nombre propio. Ya, entonces miren, ¿no? Hacia de preposición de hacer, ¿no es cierto? De realizar algo. Y hacia hablamos de un nombre propio, en este caso, ¿qué es Asia? El continente. Un continente, un nombre propio, ¿no? Entonces, mire la diferencia, ¿sí? Vamos por acá con vamos con Michael. Michael, la siguiente, ¿qué nos dice? Actívale tu audio, Michael. No, bueno, vamos con Ami Esteso. ¿Qué dice la siguiente, Ami? Lea las dos, ¿no? Vamos. Varón, Ya. título de nobleza, y varón es hombre. Ya, varón, ¿no es cierto? Con B hace referencia a un título de nobleza de alto rango, ¿no? Y varón con V, pues a un hombre, ¿no? Entonces, mire ahí. Lea, por favor, Isaac, la siguiente que nos dice. Cabo, extremo de algo. Cabo, forma verbal de cavar. Ya, entonces, de igual manera, ¿no? Cabo, ¿no es cierto? Extremo de algo, como que una soga, algo así, ¿no? Y cabo con V, forma verbal de cavar en la tierra, ¿no? De hacer huecos, ¿sí? Lea, Natasha, la siguiente. Grave. Forma verbal de grabar. Grave. Que reviste gravedad. Ya.
¿sí? Grave, no con B, en este caso sí, de grabar, ¿no? De generar algo. Y con V, pues hace referencia como que a una enfermedad de estado, ¿no? Que se encuentra grave, ¿sí? Con V. Vamos, la siguiente, Anaí Carrera. La siguiente, ¿qué nos dice? Sumo, supremo, sumo, juego. Jugo, ¿no? Juego. ¿Sí? Sumo, ¿no? Con S de algo supremo y en el caso de sumo con Z hace referencia al jugo, ¿no? Listo, ayúdeme Natasha, la siguiente, ¿qué nos dice? Consejo. Corporación edilicia. Ujú. Consejo. Parecer que se tomó o se da. Ya, en este caso, el primer consejo, ¿no es cierto? Aquí sí, con C hace referencia, ¿no? A una como una reunión, ¿no? Un equipo, ¿sí? Y consejo, pues, de darnos, ¿cierto? Algún mensaje, alguna sugerencia, ¿sí? Listo, y vamos a ver la última, Mónica, ¿qué nos dice? Sabía, persona que posee sabiduría. Ya, en este caso no es sabía, sino es sabia porque no tiene la tilde en la I, ¿no? En este caso es sabia, persona que posee sabiduría, ¿no? Que es una persona que conoce mucho, ¿sí? Y sabia con V, ¿no es cierto? Líquido, espeso, que nutre, ¿no? De las plantas. En este caso, cuando hablamos de la savia, ¿no es cierto? Ya, entonces, mire, si usted se da cuenta, tiene que fijarse es qué significado tiene la palabra para en base a eso saber con qué se escribe, ¿sí? Con qué se escribe. A eso hace referencia estas palabras homófonas, ¿sí? Recuerde, sí, que tienen diferentes significados, pero suenan igual. Al pronunciarlas suenan igual, ¿sí? Y para ir terminando, vamos viendo aquí. A ver, aquí tenemos bote de esta imagen. ¿Con cuál de las dos se escribe? ¿Con B o con V? Les escucho. Con B. Con V. ¿Con B o con V? Tenemos dos teorías, solo dos. ¿Y el resto? Con B. Con B. Con B. Con B. Con B. Correcto. Mire, aquí teníamos justamente también de lo que yo trabajaba al inicio, ¿no? De votar, ¿no es cierto? En este caso hablamos de bote. Sí, está un poquito aquí. Bote, ¿sí? De este bote, como de un barco, hablemoslo así, ¿sí? Y iría con B. No se confunda. La siguiente, hierba. Con V. Con, solo hay una persona que responde y el Con resto. V. Con V. Con V, ¿no es cierto? De pronto lo reconocemos porque son formas de escribir. Hierba con B, ¿a qué hace referencia? Al pasto. Al pasto, ¿no es cierto? Al césped, correcto. Entonces, en este caso, la correcta sería con V, ¿no? De hervir, ¿sí? Algo. La siguiente que habíamos dicho, tubo. ¿Con qué va esta? Con B. Con B. Con B. Con B, vamos, seguros. La siguiente, rayo con Y o rayo con doble L. Con Y. Con Y. Con Y. Con Y. Y. El otro rayo, ¿a qué hace referencia con doble L? De rayar algo. De rayar. De rayar, ¿no es cierto? De rayar así, a veces ahí cualquier producto. Muy bien. Y si yo le pregunto, en este caso dice rayo y rayo. Y si yo hablo de rayo, de rayar con el lápiz y todo eso, ¿con qué será? Con Y. Con Y. Con doble L. A ver, ahí. ¿Con cuál será? Con Y. Con doble. No, es con Y de rayar, ¿sí? Con Y. Listo, acá ya ya habíamos trabajado. Hola, en este caso, hola de esta imagen, ¿con qué va? Con H. Sin H. Sin H, ¿no? Y el último que dice ajito y ajito. ¿Con qué será? ¿Con G o con J? J. J. Con J. Con J. ¿Y el otro ajito a qué hace referencia? De agitar. Correcto. Entonces, mire, a esto hacen referencia, ¿no es cierto? Estas palabras homófonas, ¿sí? Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.
Y si no, por favor, póngase ahí en su cuaderno como tarea. No me va a enviar porque todavía la plataforma está cerrada el día de hoy. Si no, vamos a revisar la siguiente clase y después cuando la plataforma se habilite nuevamente, ahí yo le pediré que me envíe. Va a poner ahí, por favor, consultar 5 palabras homófonas, diferentes de las que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Va a consultar 5 para compartir la siguiente clase, ¿sí? Y con el significado que sepa con qué se escribe cada una de las 2 palabras, ¿sí? 5 palabras homófonas, ¿sí? Ponga ahí, consultar 5 palabras homófonas. ¿Listo? Esa es la tarea para la siguiente clase, ¿sí? Pero recuerden, en este momento no me puede enviar, es porque la plataforma está cerrada, pero yo le voy a revisar la siguiente clase, ¿no? Virtualmente, pero le voy revisando, por favor, el deber y ahí yo le voy calificando y cuando ya me habiliten la plataforma le paso la nota, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algo sobre esto? ¿No? Creo que está claro, ¿no? Entonces ya en las siguientes clases iremos trabajando más ejemplos, iremos viendo, ¿sí? Y también iremos viendo cuáles son las decepciones que hay, ¿no? Porque sí existen algunas decepciones también al momento de trabajar o escribir estas palabras. Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Y yo ya te escribo, Sebastián, para ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Ya, listo. Está bien. Ya, listo. Cuídense. Chao, chao, chicos. Un excelente día. Doble